Lectura del libro Hacia el despertar a sí mismo. Aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff, por Jan Weisse. Capítulo Los estados de presencia. Parte 3. Continuación. Para que este desarrollo prosiga, es necesario que él despierte a sus posibilidades de otro orden, las del desarrollo de su verdadero yo, es decir, de su ser interior. Pero un despertar de este tipo y el desarrollo de semejantes posibilidades no se logran por sí solos y requieren de grandes esfuerzos voluntariamente orientados en esa dirección. La individualidad de un hombre, su verdadero yo con mayúscula, solo pueden crecer a partir de su esencia. Puede decirse que la individualidad de un hombre es su esencia cuando ha llegado a ser adulta. Y no es sólo que ese despertar no se hace por sí mismo, sino que el crecimiento también se topa con nuevos obstáculos. Y los obstáculos para el crecimiento de la esencia están contenidos en la personalidad. Para proseguir, este crecimiento necesita condiciones bien definidas, esfuerzos de una índole precisa por parte del hombre mismo y una ayuda apropiada por parte de quienes lo han precedido en la vía de este desarrollo. Todo esto significa que tal crecimiento no tiene oportunidad de producirse sino en una escuela donde el hombre pueda trabajar en el despertar y en el desarrollo de su verdadero yo. Si estas condiciones no se cumplen, si el hombre queda abandonado a sí mismo y a su propia iniciativa, poco a poco los destellos de verdad se apagan, los vislumbres de conciencia verdadera se borran. Su personalidad ocupa todo el lugar y toda esperanza de evolución individual se pierde finalmente para él. A pesar de las posibilidades de otro orden, él no es y no habrá sido más que una variedad de animalidad superior. Y después de servir a los designios de la gran naturaleza, solo le queda, como decía Gurdjieff, y entre comillas, morir como un perro. El hombre ordinario, el hombre máquina, no es más que polvo y al polvo volverá. El tercer estado de conciencia es el estado de conciencia de sí, o conciencia de su propio ser, desarrollado precisamente gracias al despertar a sí mismo. Se admite por lo general que tenemos este estado de conciencia, o que podemos tenerlo a voluntad con todas las cualidades que le corresponden: la unidad interior, un yo permanente, la voluntad, la libertad, etc. De hecho, la observación nos muestra que no poseemos este estado, y nuestro deseo, por fuerte que sea, es incapaz de crearlo en nosotros mismos. De él solo tenemos vislumbres fugaces, que nada nos permite interpretar correctamente, y no disponemos acerca de él de ninguna, o casi ninguna, información teórica precisamente porque, imaginando que lo poseen, los hombres generalmente han encontrado inútil su estudio. Este tercer estado de conciencia es efectivamente un derecho natural del hombre tal como es. Y si el hombre no lo posee, es únicamente porque sus condiciones de vida son anormales. Este hecho es el resultado de un, entre comillas, crecimiento. Se podría decir también de una revelación progresiva. Y es imposible volverlo más o menos permanente sin un largo trabajo y un entrenamiento especial ligado al funcionamiento, en el hombre, del centro emocional superior,
así como al establecimiento de relaciones justas entre dicho centro, los centros ordinarios y las funciones que los manifiestan. Un estado como este está ligado al desarrollo de un soporte, lo que se llama un segundo cuerpo. Las diferentes enseñanzas tradicionales le dan nombres diversos. Este soporte es capaz de servir a las percepciones y a las manifestaciones particulares de este nivel de vida, así como a las funciones que lo caracterizan, donde lo esencial es un auténtico sentimiento de sí. Tres cualidades también le son propias: la conciencia permanente de sí, la libre atención y la voluntad independiente. De su conjunto resulta una presencia permanente a sí mismo, que confiere a un hombre tal una individualidad que no poseía hasta entonces y una responsabilidad propia que no podía tener mientras su individualidad no se había realizado. Pero, para nosotros, todo lo que podemos decir de este estado permanece en cierta forma como hipótesis. En nuestro estado de vigilia solo nos aproximamos a él de dos maneras. Solo contamos con dos clases de momentos privilegiados que a veces la vida nos da y cuyo valor generalmente presentimos sin comprender bien de dónde provienen. Los primeros son esos vislumbres de conciencia acerca de lo que somos, que nos son dados en momentos impactantes, un peligro de muerte o la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y que nos impresionan entonces profundamente. Los otros son momentos de conciencia interior, una conciencia moral, entre comillas, que nos es propia, que encontramos intuitivamente cuando, puestos en tela de juicio por la vida, esta nos obliga a descender dentro de nosotros mismos para responder desde el fondo de nuestra alma, y no ya en nombre de una moral aprendida o de ideas recibidas. Tales momentos son el acercamiento a un estado de, entre comillas, conciencia moral objetiva, idéntica para todo hombre que haya alcanzado el estado de conciencia de sí, en el cual siente de una manera inmediata y total todo lo que le es posible sentir. Esta conciencia moral, que es serenidad para el hombre que ha alcanzado la unidad interior y la ausencia de contradicción en sí mismo, es sufrimiento para el hombre en el que persisten contradicciones que ella hace aparecer a plena luz y torna generadoras de remordimientos objetivos de conciencia. Sería intolerable si fuera dada repentinamente a un hombre ordinario que no es más que un tejido de contradicciones, pero le es ocultada por mecanismos psicológicos amortiguadores que forman los llamados topes, entre comillas, y él no tiene nunca, más que en escasos acercamientos intuitivos a ella, en ciertos momentos especiales, bajo la forma de este llamado a una conciencia interior propia, independiente de las ideas recibidas. La única oportunidad del hombre que ha presentido la posibilidad de ser él mismo consiste en que busque y descubra una escuela donde pueda trabajar para volver a encontrar este yo verdadero, cuya realidad, en ciertos momentos privilegiados, le han permitido entrever. Paradójicamente, tenemos mucha más información teórica sobre el cuarto estado del hombre, el de conciencia objetiva, y esto a pesar de que carecemos de toda experiencia de él, a pesar de que el hombre tal como es no puede en ningún caso alcanzarlo,
y a pesar de que este estado no puede ser encontrado sino después de un largo trabajo y a través del tercer estado, el de conciencia de sí. En efecto, el estado al cual muchos hombres aspiran, sabiendo que carecen de él, la búsqueda de las grandes virtudes, el amor universal, la necesidad de justicia, de libertad, objetividad y muchas otras cosas, el ideal también, tienen como motivación profunda el presentimiento, la intuición anclada en el hombre de un estado como este. De él no conocemos nada y la única vía que tenemos para aproximarnos a él es tal vez lo que pueda llamarse esa, entre comillas, intuición intelectual que nos es dada en ciertos momentos. Ella es, de algún modo, instintiva, así como el impulso de conciencia moral era para nosotros la vía instintiva de aproximarnos al tercer estado. Para el hombre ordinario, ella es el estado en el cual presiente en sí mismo de una manera inmediata y total cuán poco sabe, cuántas contradicciones hay en lo que él sabe y en qué dirección se realiza el acercamiento a la, entre comillas, verdad. En el hombre completamente realizado, ella se une al gran conocimiento objetivo que caracteriza ese cuarto estado. De lo que tal estado es en realidad, no podemos tener ninguna idea. Podemos saber que está ligado al funcionamiento del centro intelectual superior y al crecimiento de un tercer cuerpo, el cuerpo espiritual. Podemos saber que trae consigo un estado de presencia universal, el conocimiento objetivo, y un sentimiento de ser universal y facultades de manifestación, un nivel de conciencia, de atención y de voluntad creadora que el hombre no puede concebir de manera directa. Solo el hombre que ha alcanzado el estado de conciencia de sí puede tener, del estado de conciencia objetiva, vislumbres que pueda recordar. El hombre ordinario, artificialmente conducido a ese estado y vuelto luego a su estado habitual, no recuerda nada y piensa solamente, entre comillas, haber perdido conciencia por un cierto tiempo. Este estado es, sin embargo, el que muchos hombres quisieran alcanzar directamente, sin pasar por el estado de conciencia de sí, que creen poseer o que creen tan ilusorio como el estado ordinario, y ciertas ascesis que han sido elaboradas en esta dirección. Admitiendo incluso que algunos lo alcancen, lo que se puede hacer artificialmente, una realización semejante representa, no obstante, un callejón sin salida que hace imposible, por la falta de uno de los niveles en el ser, el logro último de la superación de toda individualidad y sobre todo el regreso a la vida ordinaria con la plena realidad que la realización de sí le aporta. En efecto, existe aún un, entre comillas, estado supremo, por encima de los que acabamos de considerar, y que ya ni siquiera puede ser llamado estado. Los 4 estados de presencia posibles al hombre en su vida son estados individuales, por vastos y carentes de formas que ellos sean. Este último estado es la realización suprema, el paranirvana búdico, la mente cósmica del Zen, el Yahvé de la Cábala, el absoluto incondicionado de la metafísica, más allá de toda forma y de toda individualidad. Es, entre comillas, aquello que no se puede nombrar, de lo que nada puede decirse,
de lo que nada puede conocerse, de lo que no se puede hablar sino diciendo lo que no es, y que se designa también con los términos de, entre comillas, nadidad, extinción, vacío lleno, sin forma. Aunque no haya tal cosa como la nada, ni la sombra, ni la luz, ni vacío, ni lleno, puesto que toda distinción o diferencia queda allí abolida. Él es la culminación última, y para el hombre el desvanecimiento en la suprema realización. Finaliza aquí el capítulo Los estados de presencia. Muchas gracias por haber escuchado.